Lo primero que tenemos que entender para asegurarnos de que queda muy claro cómo funciona todo es que no sirve hablar de suprimir o reducir o superar o ninguna otra palabra que potencialmente podamos utilizar para lidiar con la distonía. La única forma de lidiar con la distonía es por el lado de sumar. Ese sería el centro de mi explicación, que yo pensaba que ya había dado en la anterior conversación, pero habrá que reforzarlo. El punto clave que tenemos que tener en cuenta es que la única forma de hacer esto es construir nuevos niveles de fuerza, lo que significa que para lidiar con una actuación distónica y con la inestabilidad de los omóplatos, la inestabilidad de las articulaciones de los hombros, esa oscilación total grande de los brazos y esta cuestión similar de esa torsión total de las piernas y esa traslación que tienen hacia un lado con cierta hiperextensión y todas estas cuestiones. La única forma de lidiar con todo esto es construyendo el núcleo, los elementos que normalmente son responsables de la estabilidad. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, eso sería la fuerza dominante del torso. Llegaremos a esto más tarde, pero eso quiere decir que tenemos que construir las conexiones superiores, todos los vínculos entre las costillas individuales. Tenemos que construir la capacidad suficiente que divide la caja torácica y el nivel abdominal y demás. Pero todo empieza con el torso total y este torso tiene que ser más fuerte que los brazos. Esa es la única forma de calmarlo. No podemos suprimirlo, no podemos ganar, no podemos eliminar. Solo podemos construir el otro lado, los elementos que van a tener el liderazgo y el dominio. Y el torso es el número 1. El número 2, y esto ya no es con ningún orden particular de prioridad, sino solo una lista, el número 2 es construir una fuerza dominante de la columna vertebral. Todas estas conexiones en la columna vertebral, y aquí estaría el sacro, ¿no? Todo este vínculo que va desde el sacro hasta el cráneo, ese sería el número 2, ese dominio de la presencia de la columna vertebral. Y el número 3 sería la pelvis. Una vez más, queremos integrar la pelvis de tal forma que sea la pelvis la que controla las piernas y que no sean las piernas las que dominen a la pelvis. Número 4, conexiones más fuertes de los omóplatos, que estén adheridos adecuadamente, que estén bien sujetos, que no se deslicen por encima del torso. Número 5, conexiones de las propias articulaciones, ya sean las articulaciones de los hombros, ya sean las de las caderas, es la conexión, la estabilidad que necesitamos construir ahí. Y después, por supuesto, también tenemos que incluir las articulaciones de los codos, de la palma y todas las conexiones que hay ahí. Y de igual manera lo mismo con las rodillas, con los tobillos y la estabilidad de las articulaciones. Y en ese sentido, lo único que podemos hacer es construir en ese lado. No podemos inhibir lo otro, no podemos suprimirlo, no podemos reducirlo, no podemos luchar contra ello. Lo que hay que hacer es las brazos y las piernas dominan y la columna se mueve como una serpiente porque las conexiones son demasiado débiles. Y esa es la clave.
que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que la única forma de lidiar con esto es construir. Por supuesto, esa línea también incluirá las conexiones de la mandíbula y todos estos componentes también. Ese es el mensaje número 1, y es por eso que cuando nos fijemos en lo que pasa con Miriam, cómo progresó, cualquier cosa que va hacia construir, eso suma, eso significa que estamos yendo en una buena dirección. Y por supuesto, si algo va en la otra dirección, en la contraria, si se desconecta más y demás, entonces eso sería algo negativo. Y cuando hablamos de esas conexiones, también hay que tener en cuenta que todo tiene que ver, si miramos un corte transversal del cuerpo, esto sería una cuestión de capas, de la más profunda a la más superficial. Queremos que las conexiones más profundas dominen y tengan liderazgo sobre las más superficiales. De la situación en la que ella tiene una coraza rígida y un poco vacía en la parte media, queremos esa distribución de cargas. Y para construir, ¿qué hay que hacer? Significa que queremos construir las conexiones entre dos elementos. Y de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de conexiones distribuidas. Conexiones distribuidas por todas partes, por el esternón, por las costillas, por las clavículas. Hay varios cientos de conexiones que hay que construir sobre todos estos elementos. No es una idea difícil de entender.